Yes, sir. Hello, everyone, and welcome to Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we share today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile pasa, for tú? players on the go are all certainly big news. Vamos a verlo, lo tengo. Long-term vision that we carry to take Call of Duty to even ¿Qué me estás compartiendo? Sí. Ultimately, though, we know that Para verlo a la vez. our players and fans around the Ah, world pues te lo will get comparto all yo. that. Si quieres, And it's bueno, why lo que we're quieras. thrilled to be doing No, this que yo on the tengo eve of yo lo tengo Modern pagado. Warfare 2 beta. Lo tengo And pagado. here, Yo estoy haciendo live in directo, person with more than 200 Dios, of the biggest pero qué puto streamers and evento es creators in este, all of loco. gaming. Pues ya te They dije que la habían their puesto como en un fans hangar the true súper star of the guapo todo, show, tío. the gameplay Bro, itself. Bra. So let's get right ¿Cuánta into it. gente hay ahí? It is Mucha. my esteemed pleasure to Muchita. introduce, alongside ¿Qué hace me, Ninja Patrick ahí, bro? Henry, Si es malísimo, co-studio tío. of the bro. Infinity Ward and the executive creative ¿Qué director of Call of cojones, Duty. bro? Pat, welcome. Thank you, Johanna. Y no invitan al Blues y al Tama, tío. ¿Qué es esto? Y no invitan al Tama. Ahí faltan el Blues y el Tama, cago en Dios. Hostia, tío. Qué cachondeo, tío. Y no está Scump, es que me cago en su puta madre, tío. Si no invitan ni a Scump ya es que para partirles el cráneo, tío. Esto no puede ser, tío. No, no puede ser, no puede ser. Vaya tela, vaya tela. Hostia, es un puto hangar, ¿eh? Sí que sí, ya te lo dije. La polla. ¿Qué cojones, tío? El hangar de Fort Zancudo de GTA V. ¿Pero acaba de empezar o qué? Sí, ahora mismo, ahora mismo. Que había una cuenta atrás. Yes. Han empezado con un tráiler, cabrón. No, a ver, ha sido como muy cortito, o sea, nada, tontería. El futuro comienza ahora. Pero no ha sido no ha sido el reveal, no ha sido el reveal, ¿no? No. Obviamente no. Vale. ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Wow! Sí, que eres muy guapa, tío, Vale, tío. Doctor Lupo. ¿Este de qué me suena? Me suena de algo, tío. Me suena de algo, tío. ¡Hostia, Ibai! Ah, no. ¿Te imaginas? Una tía, pero ¿qué hace una tía, bro? Con todos mis respetos. Nada, una polla, bro. ¿Qué coño hace una tía ahí, bro? Si no saben ni jugar, bro. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Es que, como no vea yo a Scump ahí... Hombre, a ver, bueno. Scump, de hecho, ya lo ha jugado 7 veces. ¿Sabes que están diciendo que igual puede que se abra la beta esta madrugada? Puede. O sea, no lo tienen seguro el 100%, pero puede que sí. Bueno, pues yo jugaré cuando venga mañana de Misty. Vale, tú. Bueno, o me conecto a las 5 de la mañana contigo y le damos antes de ir. A ver, esa no es mala, Esa no es mala, Ya lo hice yo una vez. Salió antes, 4:30 de la mañana. Conectado, gente. Conectado, gente, sí. Madre mía, la que han montado. Yes, thank you. So, with the beginning
Como se nota que tienen pasta, los cabrones. Hombre. Es que cuando una empresa tiene pasta se nota, porque mira cómo está todo hecho, bro. Está todo muy bien, ¿no lo ves como muy bien hecho todo? Sí, sí, sí. Está todo muy currado. Se lo han currado, Lo han currado, Hacer un evento así no vale 100.000, 200.000, Se lo han currado, Que mira, ¿cuántos ordenadores hay? Son 200 streamers o 100, no sé si eran 200 o 150 streamers, creo que. Pantalla y no sé qué hostias, tú. Sí, sí, es una locura. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. Ahora ya. El reveal. Divino. Calla la boca. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Ahora. ¡Se han robado! ¡Guau, el Juggernaut 2! ¡Nos han robado! ¡Hijo de puta! ¡Nos han robado, cabrones! Enemies above. ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, a los Rainbow! ¡Se rompe el suelo y el techo! You're gonna be okay. ¡Ah, los Fortnite! Mira el mapa este, tú. ¿Qué es eso? ¡A los Rainbow! No, 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 que, no, ya verás los camp... No. ¡Hola, qué putos No, campeones! no. Do not let them cross the border. Bueno, qué guapo. ¿La nuke es eso? ¡Ojo! El gulag. Ahora Warzone 2. Nah. Esto tiene que ser Warzone. Hombre, que es el Warzone, tú. Con lanchas y todo. Y con... seguramente se pueda nadar. Nah. Qué guapo, tú. Es un mapa como desértico, ¿sabes? No, eso es Gunsmith y es lo del el armero, bro. ¿Has visto? Tercera persona. I'm on my way. Bah. Pre-order now and get early access to the open beta. Wow. Qué guapo, We got intel reports. Hassan. Qué guapo, tío. Nos han quitado la mitad de... Sí, yo creo que lo están poniendo por eso, porque se ha parado ese trozo. Qué guapo, tío. We've never seen activity on this scale before. Y lo del Warzone Mobile no sé si van a poner algo. But we have each other. ¡Qué guapo! Nada. Nadando y todo. Mira. Lo del agua, tío, qué locura, Sí. O sea. ¡Hola! Bueno. No, escucha. Tiene un montón de técnicas del Rainbow, Muchísimas, Hola, tío. Hola, el Dolphin Dive. El Dolphin Dive ha salido ahí. Han dicho que el slide cancel que no es muy así, es un poco caca. Enemies above. Pero mira. ¡Qué guapo! Eso es una movida, eso habrá que verlo, Eso tengo miedo, tío. Hostage secure.
cámara. Y a ver las series de este juego, tú. El revólver, tío, el modo Warfare era muy malo. Do not let them cross the border. Take him out. Get ready, team. We have never seen a Y Warzone. lo de Warzone lo quiero ver otra vez todo, tú. Es que el mapa es súper... Aparte se ve súper bien, tío. Muy desértico. Está guapo, está guapo. Me gusta, tío. Bueno, evidentemente no se ve mucho, ¿no? Pero yo qué sé. Y la mina de agua, ¿Qué coño ha sido eso, tío? Sí, no, lo de la tercera persona... Lo de la tercera persona... I'm on my way. Y la Ghost en chica. También. Pre-order now and get early access to the Va, open va, va, beta. va, 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 va. Quiero jugarlo ya, tío. There we go, Call of Duty fans. The trailer so nice. Madre We ran mía, it tú. twice. It is all Ojo, there, los casters de la everything Call of that Duty makes League. this El de la izquierda es el franchise caster de la Call of Duty. Sí, special. We are este. incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, Buah, tú. my name Qué is locura. Mark Ross, and I am so CDL excited caster. to be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. 200 personas en directo. 200.000. Pero ahora hay 361.000. 200, dice. No, 200 personas en directo ahí. Ah, claro. Ya te he dicho que era para el Warzone. Bah, madre mía, tú. Precisely. There is so Uy, que lo he much. parado. This game has just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. La pena que no So sepa much poner of that work subtítulos, started pero with you guys, yo más o and menos lo the entiendo. community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback. Buah, qué from guapo, bro. 2019 is Está really muy, made a muy, core muy piece chulo, of tío. what Modern Warfare 2 is. Obviamente hay que esperar a probarlo, ¿no? Pero... Y lo que se vio... Y lo que se vio ayer del armero y todo... En tercera persona... Lo de tercera persona sí que se veía que era el tiroteo, ¿eh? 100%. ¿Estás ahí, Tamayo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Te has quedado anonadado? Hola. And so we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not playstyles. I think a lot of people will say playstyles. Ahora supongo que enseñarán un poco todo. Voy a ver si se escucha bien, tú. Pero no sé si se escucha bien el... And we just put them into 3 big groups. We call them rushers. Sí, no, ahora están presentando, acaban de ser la presentación del nuevo Call of Duty. Mira, han sacado ya el... Han sacado el esto. And then we have stalkers, which are reactive. They kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Vale, sí, se escucha bien. Yo voy a mirar en Twitter a ver si han puesto algo que no se ha visto. Pues eso ha sido todo, amigos. A ver, no, cabrón. Mira, ves, ahora va a enseñar todo. Es nuevo, el armero, los mapas, los modos y la beta. Este es el menú que tenemos hoy, chicos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Diego. ¿El qué? Pues eso ha sido todo, amigos.
Hostia, de Gref en directo, tío, me cago en la puta. Yo viendo estos mierdas. Vamos a ver al de Gref. Aquatic combat. Steph loves a swim. Joe. Puto de anuncio de mierda de Twitch, tío. Qué puta madre. Joder, el anuncio de mierda, tío. Bueno, nos lo tragamos entero. Ay, mira, 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 mira la foto. ¿Qué pasa? Se ha parado el de... Ahora. Esta serie quiero verla yo, tío. Mira la foto que te he pasado. Mira, 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 mira. ¿El qué? ¿El qué? Estamos viendo al de Gref, mejor. Que yo no estoy viendo eso, el de streaming Hostia, tuyo. nuevo tráiler de Invasión Secreta de Marvel. Invasión secreta. Sí, sí. Ahora lo pondré. Es que en español suena muy mal. Mira, tú has sacado la imagen esta del... en Twitter. De... episodio que ha salido hoy? No, no lo he visto aún. Buah, pues escucha, Lobezno confirmadísimo. Sale el casco de Lobezno. ¿Lo ves, no? Sí, sí, sale el casco de Wolverine, tú. El amarillo este de los cómics. Guapo, hermano. Qué locura. Ya verás, ya. Es lo único que sale así, boom, del episodio. Lo demás Oye, me gustaría ya jugar mañana, tío. Pero es que gastarme en una beta del esto, tío, de la Play para 2 días. Qué locura, tío. Bueno, eso más o menos estaba, ¿eh? Lo de Marta así con la pistola y disparar. Que la beta son... A ver si hay otra beta por aquí. ¿Me regalas una beta? Gracias, bro. Me regalas una beta. En la tienda te habían dado como 17 códigos. Tú, cómprate uno que vale 2,16, tío. Mira, en Eneva, que es cuando yo me compré ayer, está agotado, bro. Madre mía. En G2A, mira en G2A. Ya, estaba mirando poco a poco. Iba a mirar ahora en Instant Gaming. Y... A ver, ¿cuánto vale aquí? Viendo al de Gref, tío. The Gref. Mua, tú, la han subido a 5.88, bro. 5.88. El código de beta. No, me voy a mirar Instant Gaming. Mira, esta es la MK2, ¿no? Hola, 5.87. Sí, sí. Esto es full Rainbow, ¿eh? O sea, tiene un montón de mecánicas del Rainbow, tío. Pero es como un modo muy táctico, ¿no? Pero igual por el modo este de MZ, no lo sé. ¿Qué tal, Triple X? Bienvenido, tío. Aquí viendo la revelación del Modern Warfare. ¿Y si han hecho un modo Rainbow Six Siege, pero en Modern Warfare 2? No creo. No creo que lo compren tal cual, pero... Estaría guapísimo, bro. Guapísimo. El nuevo buscar y destruir. Locura, ¿eh? There's so many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my god! Until they all get DDoS. All this talk about Estoy de acuerdo con el Grecox. O sea, están diciendo que el modo este de DMZ que te dije, ¿sabes? ¿Me oyes? A la verga. No rayes. El modo DMZ este. Es como el... A ver cuánto vale aquí. Ya, tú, 4.49. Es que menos mal que los cogí ayer, tú. Madre mía, ¿cómo estáis? Nuevo modo anunciado para Modern Warfare 2, Raids. Muy intenso, muy diferente y muy divertido. A ver, se basa en los comportamientos de los jugadores. Corredores, corren y artilleros, centinelas, campistas. Acechadores, quédanse atrás. ¿Estás viendo esto? Sí, sí, lo del armero, pero esto ya lo enseñé ayer.
Que también está guapísimo. Pero ¿cómo que de un accesorio sacas 28 más? Que sí, que sí. Que puedes convertir la M4 o la M16 que están poniendo ahora en... Bueno, no, esta es la M4. Puedes ponerla como munición de ligera, un cañón de un subfusil. Ahí se han fumado un tremendo porrito, la verdad. Hay 13 mejoras de campo. Madre mía, 13 mejoras de campo. Gunsmith significa armero, ¿no? Sí, claro. Las clases y todo. Clases de armas. Mira, nuevos artículos en Modern Warfare. Palo de choque. Eso es lo que tiraba el techo y explotaba, ¿no? Señuelo inflable, que no sé hablar. Se despliega con la bolsa de aire de un automóvil y distrae a los enemigos. Funciona en el agua. Y equipos de dedos agregado. Madre. Locura, locura, locura. Locura, papá. 13 mejoras de campo, Lo van a jugar ahora, lo van a probar por los primeros del mundo, han dicho, ¿no? Supongo, sí. Triple X, pero sí te he saludado, bro. Te he saludado antes, no sé si me has escuchado. Pero bueno, si te quieres ir, vete, bro. Lo que tú veas, pero te he saludado. Igual no me has escuchado por el directo que está aquí puesto. Personas y no ponen a Scump. No entiendo. ¿El qué? Que no está Scump, tío. Que sí, que estará por ahí, tú. En juego, esperemos. Porque si no está Scump voy a estar yo. Me cago en 10. Me cago en 10, me cago en 10. Es el rey del COD, bro. Es el rey. Es como Leo Messi en el fútbol, tío. It is the ultimate weapon. Even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Playable in beta. Bueno, mucho texto. Estaría guapo que hubieran invitado a Journey, Metal, I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes, though. Let's get into this one. Let's get into the design team, the philosophy enséñame cosas. behind building out maps. Lo que se ha confirmado es que el FOB no va a haber FOB en Play 4 ni Xbox One. No, pero sí que va a haber. Va a haber FOB en Play 5 y en Play 5. Eso sí. Eso sí, obviamente. Play 4 y bueno, consolas de antigua generación. Es que Play 4, tío. Para que rinda bien el juego. Por el rendimiento, Claro, claro. De 120 en Play 4, no, la Play 4 explota. La Play 4 explota. Pero bueno, empecé ahora. Hombre, empecé, claro que va a Pero ver. para probar la beta me van a joder. Porque yo hubiera querido ir a 120 de FOB, la verdad, la beta. E iré la semana que viene en PC, pero... Ya, pero al menos para... Bueno, como tengo las cuentas conectadas, la de Play con la de Battle, los niveles que sumen la de Play y las recompensas que consiga las tendré en PC, así que... Y tú tienes que hacer lo mismo, Conecta la cuenta de Play a la de que uses en PC para tener las recompensas. Mira esto, bro, mira el directo. Mira el directo, avísame. ¿Tu directo? Sí. Bueno, lo he puesto en el Discord o por YouTube, lo que quieras. Dime. Mira, estás viendo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Eso, por gameplay. ¿Qué dices? La animación, pues hay gente pues estará jugando lo que sea. Mira la animación. Toma. Pero la HUD es como todo rara, ¿sabes? No sé, es rarilla. No sé. ¡Ojo, ojo! Los mapas, los mapas. Los mapitas. Es que a mí eso es lo que no me gusta, que haya gente que juega antes que los demás. Por la puta cara, ¿sabes? Por la cara que tienen, tío.
A ver, que igual es un día o dos, pero bueno. Construyeron un nuevo mapa a gran escala para Battle Royale y DMZ. Cada punto de interés principal del nuevo mapa a gran escala es un mapa de guerra terrestre. Oh, mama. Mercado Las Almas. Mira el mapa este. Qué guapo, tú. Invitaron al Grecox y rechazó, ¿eh? Obviamente que lo invitaron 100%. Mira, Sharif Bey. Y rechazas. Mira, lo que estaban poniendo ahora es un 32 contra 32. Pero te invitan a ese evento y lo rechazas, tío. O sea, al Alfaina Sniper este le invitaron también. Al Alfa lo invitan y va del primero. No, pero no. le invitaron, pero tenía una cosa rara del COVID. Sí, el pasaporte COVID que no podía Eso. Mira, gente que pringado. ¿El Shoki habrá ido? Sí, eso que está ahí. Mira Twitch. Y Sinapsis. Los mapas de multijugador de Modern Warfare son de 6 contra 6 solo para el juego principal. Los mapas son más sencillos y refinados en comparación con Modern Warfare 2019. Los mapas de combate son... los mapas de combate son muy rápidos. Vale, no hay... Archivo de armas de FJX. Las armas mantienen su aspecto a través de los cambios de accesorios. Son extremadamente raras, por lo que no habrá muchas en el juego. Eso no sé qué es. Haz el arma perfecta para ti mismo. Bueno, sí, eso es todo el tema de las armas, que es que hay 23 movidas ahí, tú. Una locura. Es que está muy guapo, ¿eh? TDM, Team Deathmatch. Yeah, well, this large scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Just keep dialing it in. Mira. Se viene. Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here today. Mira. Los modos, ¿no? Mira el pavo este con la máscara. Nah, es que es Rainbow Six, literalmente. Rescatar al prisionero. Bueno. Es que es un Rainbow, tú. O sea, es un Rainbow. A ver, está guapo, porque a mí el Rainbow me mola. No lo juego, pero Encontrar me a los mola. rehenes y defenderlos a todas costas. ¿No había uno parecido en el Black Ops Cold War, bro? Bro. Qué raro está capturar la bandera, Qué raro está salvaguarda. A ver, yo creo que sí que lo pondrá. Salvaguarda al robot. Ah, mira, el invasión, el modo este de 32 contra 32 tiene IA. Es como un modo más relajado, la IA puede cazarte en este modo y más. Seguramente te podrá matar y toda la cosa. Qué guapo. Ruby, que no te había visto, tío. Sí, es como el counter, sí. Aquí hay mapas que tienes que rescatar a los rehenes, sí, efectivamente, sí. Un modo, pues, que ha copiado más Call of Duty de otros juegos. Que bueno, pues está bien que copien cosas que están bien en otros, ¿sabes? Bueno, pues eso. A ver qué tal. Y el modo este de 32 contra 32 también. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y ahora van a empezar a liar con la tercera persona, tío. Buah. Mira esto. Bueno. Ah, que te puedes cambiar, pim, pam, vale. Este es el que te digo del DMZ, yo creo, bro. Camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. Ruby, Luis Eduardo, ¿vale? Hostia, Luis, cabrón, hijo puta. Pues eso, tiene pintaza, Y el modo este de DMZ va a ser la hostia, bro. Para darle ahí horas para... Madre mía, para viciar que flipas.
Pues si estás te cuento lo de la beta. Esta noche unos Valorant, soy platino. Hostia, qué perro. Pues sí, vale, como quieras. Lo que pasa es que no mucho, yo estoy hasta la 1 o así. Porque eso, me despierto a las 7. Y eso que te iba a decir. Que vale, tiene una pinta. ¿Qué te parece? O sea, a mí tiene una pinta muy, muy guapa, tío. El HUD no me ha convencido mucho, pero lo demás está muy guapo, tío. Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about special ops in the months Dale, bro. 10:40, vale. Sí, sí. Además hoy, es que hoy me quedaba aquí, no he ido al cursillo de la tarde porque quería ver esto y estaba ya reventado. Entonces eso. Bueno, gráficos, sí, también. Y lo que puedas ir por el agua, lo de la tercera persona, eso no sé. La pinta muy chula, tío. Mira, qué skin, tú. Bro, ¿la skin? Bueno. Ah, vale, PlayStation. Nah, qué mierdas. La sacan solo para PlayStation. Exclusivo de PlayStation. Solo sacan para Play, bro. Sí, tío. Ya sabes que eso va a ayudar a que incremente todo. Lo del modo Warfare y todo. O sea, lo del sonido y toda la movida, tío. Tío, esta skin ya la podrían haber sacado para todo, bro. Qué pedazo de perros, tío. Que lo reserves digitalmente, o sea, tienes que pagarlo en la Play, tío. Sí. Qué perros, tío. Qué asco, tío. Qué perro. Entonces nos quedamos sin nada. Me quedo peladito. Que quiero que me arda la 3080 y tener una 4080. Venga, saludos. Ay, mi perrito cómo se fuga. Y a las 8:30. No, pero eso no es mañana, el baloncesto. ¿Mañana juega España? A ver, es que no me acuerdo. Creo que era mañana, bro. Sí, es mañana. Hoy estamos ¿a qué día estamos? 15, ¿no? ¿Por qué pongo ese? Ah, que se ha puesto. Ah, que tenía un enlace mal puesto de lo del. Mañana a las 8:30, ¿eh? Que yo sepa es hoy, no sé, jajaja. Mañana, sí. Mañana. Mañana, Alemania, partidazo. Hombre, Alemania era el primero que podría haber tocado mejor porque Grecia nos iba a pulear y Francia... Es que no sé, no he mirado los partidos como han quedado. Y lo de la beta, bro, te explico. 50 euros a España. Sí. Yo creo que sí que gana. Pero ya a la final, no sé. Eso, lo de la beta la pillé ayer, bro, por 1,76 € en Eneva. ¿Qué pasa? Que he ido hoy y está agotado. ¿Sabes? Y luego a mí me regalaron una por ver la Champions del COD y se la di al Mopa. Y eso. Sin más. Pero estaba mirando ahora a ver cómo están los precios para todo el tema del Play y tal. Y el sitio... A ver, espérate. El sitio donde está más barato... ¿Pero pasa PS4? ¿El qué? ¿Lo de la beta? No, yo me he cogido la beta para... Voy a apagar esto, tú. Me he cogido la beta para la Play, o sea, para el PC. Entonces, yo jugaría los días 18, 19 y 20, que son para los que tienen Play, pero gratis. Mira, salía al Zoguro. Y luego la segunda semana la tengo entera, la que es de pago y la que es gratis. Entonces, eso me lo he cogido. Y luego la beta que te mire yo para... A ver. Mira. Mira, 3 euros. Esta es lo que hay. Segunda semana... Bueno, esto tú lo decides. Te dan un código y ahí pones todo. Te paso el ID por aquí. O sea, el enlace si quieres. Con el directo.
míratelo y eso. Que no sé si mañana estará más barato o al revés, más caro, no lo sé, bro. Pero bueno, pues eso. Ya 3 euros, es que es lo que hay. Pero al menos date cuenta que tienes una semana para probarlo 100%. Y ahí ya te aseguras si comprártelo, si no. Ya, aunque... yo lo tengo claro que me voy a comprar. Ya por solo lo que he visto. Así que... eso. Pero bueno. Yo creo que sí que lo bajarán, sí. Porque el año pasado, ¿te acuerdas que lo bajaron? Pues... yo es que pillé ayer ofertas de unos 76. Te tenía que haber dicho, tío. Aunque puedo mirar también a ver si me han mandado otro código, no lo sé. Ya estoy, bro, que me había ensordecido. Estoy aquí viendo esto, tío. Ah, que vuelve operaciones especiales. Vale. Misión de 2 jugadores, diseño asimétrico, un jugador en apoyo aéreo, uno en tierra. Hostia, no. Muy bien. Se está probando un modo Battle Royale que saldrá posteriormente. Hostia, el modo de tercera persona de Warzone. No hay puntos rojos en el minimapa del multijugador, bro. ¿Me oyes? Que no hay puntos rojos en el minimapa del multijugador. Que es como pues es como el Modern Warfare del 2019. Que cuando disparas no te sale el punto. Bueno, en verdad no sé lo que es. Pero yo creo que es será como el Modern Warfare 2019, la verdad. Es que a mí me gusta mapa abierto el año pasado 1 euro. Pues mira. Pues si el año pasado fue así, pues supongo que también. El mapa, o sea, va a ser una locura, porque tienes el modo del DMZ, que es el mapa abierto que tienes que ir looteando y matando a peña para salir el último. Luego también el Battle Royale, que tiene una pintaza, el Warzone 2 de la hostia. Operaciones especiales, que bueno, esos son 4 o 5 misiones que bueno, pero bueno, te echas la risa y está guapo. Y yo qué sé, tío. A mí el juego en sí me da igual porque era para jugar competitivamente, prefiero otros juegos. A mí me gusta Rebirth o Warzone, ya. Pero también si hacen un competi guapo, a ver, yo al competi sí que le voy a dar fuerte, tío. La verdad. Porque, a ver, los otros juegos sí que seguiré jugando, pero esto va a ser lo principal. ¿Cómo habla este hombre, no? Director de juego de Infinity War, tú. Y luego he visto también por ahí que van a sacar como un Rebirth también, mapa pequeño. Así que... ah, mira, ¿ves que pone Al-Mazrah? ¿Sabes? A la izquierda. Ese es el nuevo mapa de Warzone. Sí, se llama así. Y luego el DMZ, bueno, quiero verlo ya. Oh, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait, Stephanie, let's take a look. ¿El DMZ son los zombies? Más o menos, sí. No, a ver, mira. No me lo puedo creer, bro. Este es el mapa que se filtró como hace 2 años, Estaban en el desierto. Madre. Al-Mazrah. Yo no voy a jugar mis manditos y ayudas siendo el de PC. Lo siento, bro. Ay, no, tú te tienes que poner a jugar con mando ahora, ya lo sabes. Pero veamos que sean igual y entonces me lo pienso. Mira, ¿qué te parece el mapa, tío? La polla, tío. Este se filtró como hace 1 año y medio o así, tú. Y Rebirth van a sacar uno, 100%, porque a la gente le gusta mucho Rebirth. Y mapas así pequeños. Mira esto, tú. Qué guapo. Qué guapo, bro. ¿Qué? Al-Mazrah bizarrap. ¿Cómo? Al-Mazrah bizarrap. Es verdad lo del trailer, lo acabo de ver. De Secret Invasion. Observatory. Ah, hostia. Madre mía, si parecía esto del Assassin's Creed, tú.
whether it be the big city Al that's up the Mazarrás top right, City. and whether they want to explore that or whether they want to work in some of our POIs where we have Uy, water uy, intersecting uy. with geometry here. So we have in this one. That looks familiar. That does seem familiar. And there's a river system that Toma goes imágenes, through toma this, so imágenes. we'd Mira, catch mira, on a mira. boat and Está drive guapo, between ¿eh? different El barco POIs. este. Some of our Está guapo, favorites, tío. Sour Village, which is Me gusta mucho, tío. colloquially called Sunken Con Town. coberturas y I love tal. to swim, so Está muy guapo. Sobre todo la iluminación también está muy chula. Con el agua y todo, que vas a poder nadar. Le tendré 200 FPS o me voy a ir a 120 con mi gráfica. Esa es la pregunta del millón, la verdad. A ver qué pasa, tú. Madre mía, tío. No sé si es más grande como el Verdansk original. Eso sí que no lo sé. ¿Qué te parece, bro? ¿Más grande o más pequeño que el Verdansk original? Más pequeño. ¿Más pequeño, tú crees? En verdad sí, ¿eh? Igual parece pequeño porque igual no enseña muchas cosas, pero yo creo que sí, es un poquito más pequeño. Más que todo, por ejemplo, en el Verdansk. Para mí le faltaban, o sea, le sobraba la zona de la granja y tal. Porque ahí había muy poca cosa, entonces imponen todos los sitios que sean... ¿Qué dice? Espera. ¿Qué hay de nuevo en Warzone? A ver, tú, la mitad no creo. La mitad no. Pero igual 3/4 de lo que era antes sí. La mitad es mucho eso, ¿eh? No sé, habría que verlo ahí. Yo luego me veré los directos del Shocky, Flex y todo esto, que eso sí que son los que van a jugar, al fin y al cabo. Mira el agua, ¿eh? Está bien hecha, ¿eh? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving Nuevos around, vehículos you're encountering them and other squads y playing with este them, me you can da. choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them they react to explosive differently based on their weight. So if you're Los nuevos vehículos como tal son estos dos, los del agua. kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof. O sea, sí que hay edificios, pero se basan un poco también en la temática. Pero también hay edificios, es como con mucha pasta y la zona con poca pasta, ¿sabes? Y hay un poco de todo. Eso creas que no está bien. Yo creo que se están reservando el Infinite Warfare 2 para un futuro. Obviamente, y lo juntarán también con Warzone, que será como un Warzone futurista. Pero eso, espérate en 5 años por lo menos. Porque si este Modern Warfare, si este Modern Warfare va a durar 2 años y el siguiente ya es un Black Ops, pues imagínate. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting, unless somebody blew off your door. That does complicate things. A ver. PTSD from Joe killing me many times in our playtest. Mira, tengo... Mira, Luis, te paso por WhatsApp el mapa. Así visto. ¿Qué dices? Ah, no, a un colega. Claro, el directo. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the Pensaba que te lo decían broma o algo. Warzone 2.0 to continue providing players with Claro, the te he pasado por WhatsApp. But Warzone Cachondo. 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's Ándale, about fun. hostia, This tío. is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see streamers engage with will be our prox chat. Yes. So it's coming, it will be in Warzone, and I Van a enseñar los streamers, ¿no? Ahora jugando y toda la pesca. But
I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. Dale, loco, dale, loco. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot. We wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, Tiene más espectadores el Shocky que el de Gref. Your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet, and get you something a band-aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building, and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. A ver si hay una cosita más por Twitter o algo. El nuevo y mejorado ricochet anti-cheats estará funcionando desde el primer día en Modern Warfare y Warzone. Bueno, a ver si es verdad. Eso aquí está allí, míralo. ¿Tú no sabes qué han ido? El Flex ha ido, el Synapsis, el Kesto, el Wilhaven. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BR's. It's been really hard to move away from it, so we kind of mira lo de la zona. do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually sale en rojo, ¿eh? Almost like a Madre, también sale en rojo en los otros. ¿Y esto qué es? And then those circles kind of close down. ¿Cómo? Fumadón aquí, ¿eh? ¿Cómo? Ah, pero luego se juntan. Luego se juntan y va... Bueno. ¡Hola! Eso está guapo, ¿eh? Bueno, ahí ya... Vale, me han caído un poquito la... Vale. Eso está bacano, bro. Bueno, está bacano, pero... Es que si, por ejemplo, imagínate, te encierran en un círculo que no hay nadie. Bueno, pues aguanta. Aguanta, no, ya. Pero no, está guay. O te puedo tocar en un círculo donde hay un montón de peña y te des con todo el mundo y... Vamos a ver a Grecox. Mira, un nuevo gulag. Todo un nuevo gulag. Call of Duty Warzone 2.0. Voy a enseñar un poco más pedazo de perros. Eso lo podrían haber sacado hace un año, sí, la verdad que sí. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the gulag. So you have to be on your toes. Like you're working with an enemy, there might be an AI here, you're picking up weapons. And we're excited for people to try it. Yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, el modo de MZ no. El modo, están hablando ahora un poco de todo. Siempre el modo de MZ, tío. AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside in BR, and the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them. Strongholds. Rewards, including free loadout items. La carabina, es que están todas las armas como... ¿Ese es el AK? Mira, el AK-74U. Esto sí que es el AK-74. Ah, bueno. Mira el AK está un poco rara, ¿eh? La AK está un poco rara, ¿eh? Muy... Yo quiero el AK de toda la vida. A que igual eso era una skin o algo. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some Warzone very interesting new modes. Would you care to ahí, DMZ. It's finally time. DMZ, vamos. Esto, Luis, esto. Ahora. The most exciting things about Warzone 2.0 DMZ. Y el launch day pues ya se sabe, ¿no? Que es el 26. At launch, I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities of this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. DMZ no es una droga, es un today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition.
You infiltrate Al-Mazrah, you accomplish your goals, and then Es como el modo este de siempre, pero en COD será otra movida. Y a ver qué tal sale tú. No son zombies. Zombies no sé si habrá. Es que en el Escape from Tarkov sí que hay zombies. O bueno, eso creo. Pero ese sobre todo es el que más ha hecho famoso. Luego he visto... ¿Qué es de MZ? Que no entiendo. Pues a ver, es como un modo donde te tienes que extraer. O sea, te ponen en un sitio y tienes que ir looteando a pues, cosas. Puedes no lootear o no matar gente y extraerte. Y así es como ganas tú la partida. Un tráiler de DMZ. Igual lo ponen. Pero bueno, ¿qué es eso? Y luego todo el loadout que hayas looteado por todos los lados, si no te han matado, lo tienes para la siguiente partida. Y si por ejemplo a ti te matan y tenías todo el loadout puesto en tu mochila, supongo que habrá mochila, y si te matan lo pierdes todo. Es un modo... es muy hardcore, tío, ese modo. Entonces, pues eso. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. Ah, vale. Yo creo que también lo han enseñado un poquito así en el tráiler. Noviembre, 16. Ya había hecho Alpha Sniper. 16 de noviembre. El H1Z1, ¿no? Ese dices. Es que yo solo he escuchado el nombre y he visto cero gameplay. O sea, pero he escuchado cómo es. Pero vamos, que el modo ahora más famoso es el Escape from Tarkov, que es la polla, ese juego, la verdad. 16 de noviembre de 2022. Mira, estamos a 15, pues quedan 2 meses, ¿no? Stick around because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this. Oh, Warzone Mobile. Then after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. Y supongo que después de esto pues empezarán a jugar, Gameplay ¿no? de Modern Warfare 2. Vamos. Call of Duty next, brought to you by Después de la the presentación, GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric Esto sí parece el Forza Horizon 5, tú. Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare. Que sí, patrocinadores, que sí. Que sí. Que sí. Jack Links. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Ah, vale, que el modo de MZ y el Warzone 2 salen el 16 de noviembre, los dos juntos. ¡Hostia, Ghost! ¡Este qué guapo! Bro. Ghost estará... bueno, tremendo. ¿Y esta? El primo. Dios, qué guapo se ve la pipa, tío. El guachín. ¡Dios! Nah, gente. Volando. Volando. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? No entiendo nada, ¿eh? Mal movimiento, bro. ¡Yo! Parece una película, tío. Mira la Bruen. Eso es que van a poner el Verdansk, ¿eh? No, si no, no lo entiendo. Qué guapo el movimiento, bro. No, bro. Bueno, ahí se ha fumado un tremendo porrín, pero... Mira el gulag. El gulag. La M4. Ah, bueno, claro, este es el mobile. Vale, decía yo, estaba yo flipando. Es verdad, se han dicho lo del Warzone Mobile.
Ya se puede registrar. What a jam-packed day we've had here so far. ¿Quién es? We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. 200 gigas para jugar al Warzone Mobile. Venga, un saludazo, tío. Que te tienes que poner un disco duro extraíble para jugarlo. Casualidad que lo saquen posteriormente a que esté en la serie 3090 y no sale el único móvil que va a poder mover el Warzone Mobile va a ser el iPhone 15 el iPhone 16 que no ha salido aún. Con 2 terabytes. Con 2 terabytes. Qué cachondeo, tío. 30 gigas de RAM. Y te va a ocupar ya 3/4 del dispositivo. A ver, no, obviamente ya se ve por los gráficos, ¿no? Pero a ver cómo está todo. Pues, Luis, pues igual lo hacen por eso, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A ver, obviamente que iban a tardar, no iban a sacar en el mismo día que salía el modo Warfare. Pero, ojo, ¿eh? Ojo que igual sí que puede ser por eso, ¿eh? Pues, sí. Pues entonces, si sale bien la cosa y tienen tanta tontería, pues igual sí que está bien optimizado y todo. No sé, no sé. A ver qué pasa. Es que ahora podemos decir muchas cosas y luego, a ver. Y el Warzone Mobile... Está guapo, tío. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little a ver, no, ya. Obviamente. Pero, o sea, ¿cuándo salen la nueva serie? Yo es que no lo sé. Sabía que salía entre octubre y noviembre todo esto, pero no... Nah, es verdad. El puto Ricky Edith, la acaba de donar al Greg diciendo: ¿puedes decirme qué coño acabas de meter al Fortnite? That makes me really emotional, Chris. Puto You know, Ricky it Edith, sounds tío, like hijo de everyone's puta. paying attention to detail, and it's El finally Ricardo paying Ediciones. off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Nuevas gráficas, nuevo juego con nuevo motor gráfico. La gente que a lo mejor renueva ordenador. Ya, retiene en octubre o finales de septiembre y las en noviembre mitad. Pues entonces, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? A ver, obviamente es lo que te he dicho. Un mes más tarde para, en plan, jugar Modern Warfare, subir las armas y todo, lo iban a hacer 100%. Pero justo que coincida con todo eso, pues... Está clarísimo. Yo creo que ya que pasen al gameplay, tío. Yo quiero que pasen ya al gameplay de Modern Warfare 2, tío. Por eso, a que empiecen a jugar ahí entre todos. Porque supongo... No sé si jugarán a Warzone 2, ¿eh? Yo creo que si se han metido tanta gente van a jugar a Warzone 2, 100%. Ah, vale, Warzone Mobile saldrá en 2023. Vale, vale. 2023. Sí, 2023, sí. Pues no está mal, ¿eh? No se ve mal. Obviamente es para móvil, ¿no? Pero eso. Dale, Luisito. Pues te vas a perder ahora cuando van a empezar a jugar. Pero nada, tú va. Venga. Luego estamos. Chao. Gracias por pasarte. So we are supporting up to 120 live players in the single match. En una misma partida. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. Madre mía. So for anyone who's tired of playing with nothing but bots, we hear you. Que no van a poner bots, dicen. Ya verás, ya. Eso me lo creo yo, claro. Venga, Free Fire. Free Fire Player. Un saludo. Everyone's excited, and absolutely it is Free huge. Fire, And I don't think Fortnite there's a game players. on mobile that can top that. In terms of player Mamarla. count. But how are you Un able to pull saludazo. that off?
We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other battle royale games on mobile. Because Warzone Mobile is running on advanced unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. Pues que vamos a poder jugar en... Bueno, no, espérate. ¿Con los de mobile? Creo que sí. Hombre, en el Warzone, en el Call of Duty Mobile se puede. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators. Mira los de atrás, está jugando. Te lo he dicho, te lo he dicho. And whatever you get from the battle pass, you will see it on console and PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. I really love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to tuning, and this is why we are supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with cross-playing between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. By doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game, we are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick up and play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Mira esto, bro. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. Call of Duty Warzone Mobile. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to draw. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn, like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. We are
Ojo, bro, mira quién están. Mi calvo favorito, bro. ¡Mi calvo favorito! It's a new era of Call of Duty. I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I can be in the airport playing Warzone now? Hacking for dance? That's lit. Also, Al-Mazrah looks A mí me encanta ese hombre, tío. insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, I mean, el mejor caster de Call of Duty de la historia. Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing. And I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly, Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles. Estoy jodido si me pide mi móvil que tengo que liberar espacio para actualizar. Tengo que desinstalar WhatsApp, tío, si no me puedo jugar. ¿Cómo se ríe el otro, tío? ¿Cómo se ríe? ¡Qué bueno, tío! Me pide... Ayúdenme. Help me. No puedo... Le mando un disco duro. Ahora ya sé por qué... Ahora ya sé por qué me decían para comprar un USB. Vale. Ah, este otro. Qué tela, tío. Es que... Vaya tela, tío. Me pide... un mega. Se parte el culo. Para liberar espacio. ¿Cómo voy a actualizar 100 gigas? Help me. 6 contra 6 gameplay. Por fin, ahora va. Ah, vale, que no han terminado, bro. Que no han terminado. Claro que no, cabrón. 6 contra 6 gameplay. Te he dicho que van a sacar gameplay ahora. Vamos. Ridiculous. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, just a little. A little, yeah. We played a tiny bit. Could have an accent too. Did I'm getting mocked here? My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. Pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet. ¿Puedes jugar ya a la beta? What can we expect? Bro, me dejáis un... Incredibly loud. Me dejáis aquí It un was momentito. loud, and I believe like not even everybody had Entro shown up rapidito, yet. So now that we have Nah, es un momentito de nada. of all of these creators, all of these Por favor. PCs, I'm expecting people to get up and start screaming Miles. It's going to be insane. Mira el fondo, qué guapo. El ninja, de verdad, es que no se entera de nada, tío. No se entera de nada ese hombre, Ha tío. llegado su jet privado y dice, ¿qué está pasando? Su jet privado. Hermano, que no se entera, tío. Es que no se entera, bro. In attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be No se entera de nada, tío. You've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from all across North America. Mira las armas, mira, bro. Las armas, mira. ¿Me estás viendo el directo? De Discord, o lo que sea, mira. ¿Qué es eso, tío? Mira, ¿estás viendo o no? Mira, ¿qué están poniendo? ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, no, esto lo ha puesto el Greg. Ah, ven, mira. Mira, estas son las armas de la beta, bro. Esta es como la C58 del Cold War, la M4, M16, AK-74. ¿Cuál es la que revienta del competitivo? La ATAC, esta es la ATAC. A ver, no creo que se repita la M4 del competi, La F-TAC Recon. Le veo muy buenas Gameplay. a la Fenix y a la F-TAC. ¿Quién es este hombre? Bueno, que está... Este tío ya es pro player, pero si este tío ya es pro player, bueno. Ay, no me gusta el movimiento ese del Dolphin.
Pero bueno, eso es también porque tiene puesto el... Bueno, pero si este tío es profesional ya, lleva 4 años y medio jugando al juego. Se sabe todo el mapa ya, bro. Lleva toda su puta vida jugando, tío. Suma, mira, Suma, está jugando Suma. Suma. Ah, este es el Doctor Lupo, vale. Doctor Lupo jugando ahora mismo. ¿Has visto lo de las ventajas que pone ahí abajo? Mira, está el Noah, el de los zombies. Hombre, ese sí no estaba rarillo. Hay UAV avanzado, bro. ¿Me has escuchado? ¿Qué? Que hay UAV avanzado. Bien. Me sirve. ¿Y a ti? Mira lo de las ventajas de abajo, bro. O sea, hay un VSAT orbital en línea. Horrendous, man. Like horrendous trash talk. All very good natured, friends of mine, you know, but I'd be kind of weird to get that from Ninja, right? Salta un puto anuncio de mierda, bro. He has no idea. Suscríbete. I walked past him today and I was like, good morning, dude, how you doing? He's like, hey, man. Not a single word, Ali, not a word. Not a word. I actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate shot streaming account. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful with some people on that. And I believe that you were in my last game, and the second I killed you, Mira las entes. I remember looking at the leaderboard, and that wasn't me. That was Ninja. A quitter, Miles. That was Ninja. Over to Courage now. He's having a good time. And you know we're Son todos profesionales, cabrón. Listen, he is as much as he's like a Está el método del el UK, el PAMA. Está el PAMA. Sí. ¿Soy yo o te puedes poner el arma a la izquierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, no estaba. Vale. Te puedes poner en tercera persona. Vale. Nah. Nah. Gente volando. Knockout. Mira la cámara que le han puesto al lado, tú. Qué cocos. I don't think you've Telegram, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Gref, Ninja está en directo en Telegram. Es que no se entera de nada el colega. Con Courage, primera kill. Courage, eres como muy malo, ¿sabes? Porque lleva el arma a la izquierda, me está poniendo nervioso, tío. My sensitivity or something? What is it? ¿O qué? ¿O se llevan así siempre, tío? Pues no lo sé. Mira quién es. Crimsix. El bueno de Crimsix. Mira la MP7 esta, bro. Es como muy real, ¿sabes? Jugando al juego que se va a dedicar todo el año. Por primera vez. Cómo revienta el arma esa, ¿no? Dice, no esperemos ni el Warzone, no esperemos el Call of Duty Modern Warfare 2, ni el Warzone Mobile, sino el torneo de Illo Juan en Black Ops 2. Mira el swag. There we go. Swag now getting involved as well. And to your point, Ali, about Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon. Yeah, I mean, it's awesome. Like, you can switch it up. Like, you can make it into a sniper, I think, is what I heard as well, right? So, even with the AK, turn in 74U, just make some crazy different loadouts. You know, some of these guys, J-God's going to have so much fun with that. 9.5-hour-long attachment video from J-God. Oh, God. You know, he's so excited about that. And I want to talk Las puertas son las mismas de siempre, tú. Nunca las cambiarán. The rooftops,
like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That's a new thing that you can add into this game. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think. And I found that out very quickly. Like I would get to the edge of rooftop, and I was like, I wonder if I can make this jump. You can make. Y luego que cuando te matan, o sea, es muy raro. Mira la Vector. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. I mean, we've seen a lot, Clint, of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Pomage too. Like I stepped up. I think it's when he was first walking in. He was walking with an Irrational to people, and he was like, "I'm going hard, bro." Oh yeah. He's like, "I'm going hard." I could just hear like the competitiveness in him. He's looking hard. And this knockout game is not going very well for the red team right now. Pomage's team obviously winning this one. Again, secure the grab, the money bag, hold on to that bad boy. Oh, americano. Here at COD Next, it's all going on. Mobile gaming right side of your screen. We've got all of it going on, really. Mira que están jugando en Warzone, o sea, en móvil, bro. And even courage, he may have just sworn. What? Ah, vale, que están jugando Warzone Mobile. Vale. Wait, do I probably need to get this? I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like I've been grinding more mobile games. I have my iPad and I'm loving it. Do I need to get little thumb sleeves? I think you should. Yeah. You know, sometimes it gets a little bit slippery. I need thumb sleeves. What are they called? Thumb sleeves. You're in the right place to ask about that. There is an army of professionals. That's actually an issue. It's like it's a little bit slippery, you know. So they're playing some hardcore here, and, you know, obviously, us coming from the esports side of things, we Sí se desliza, pero mira, ya ves cómo es un poco kaki. There's a hard point and there's some elevation above it. You can dive into it, turn around, land on el de Vanguard. Yeah, absolutely fried. So no. There are some movement mechanics for you speed demons out there. If you want to make some plays. Yeah, there's Es rarillo, mira la touch. Es rarillo, tío. We're not officially calling it the dolphin dive, Joe's calling it the dive itself. I mean, it's a really fun mechanic. Es que es muy real, tío. We get to see some gameplay with it. I've actually been walking around talking to some of the sort of the CDL pros, like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Showed us the slide. Now we're looking for the right out the window. Just dive out the window. Send it. And all the windows are built to be diveable through. Like that's the way the game is. That's what Joe was gonna say. Así que te puedes deslizar. Mira ahora cómo se estaba deslizando, bro. Pero es que es muy raro. All the exciting moments you're gonna have. Oh, here we go. Butters is gonna be sniping there. That's the so we have the Hurricane. She's running overkill. That's gonna be one of the M4 platforms, and the snipe on the other side. He's and we have the mechanic. Look. There we go, testing things out, trying to find the sneakiest, fastest way across the map. I couldn't. Muy lento, ¿no? Sí. No slide breaking. Igual a la hora de jugar es otro. Se ve de otra manera, pero a la hora de esto sí. No sé, el Vanguard se ve más rápido, tío. No, aquí deslizarte, olvídate, A mí lo que me gustaba del Vanguard era que era muy rápido todo, tío. Más que todo el modo Warfare. Pero aquí deslizarte, olvídate, se acaba la tontería de deslizarse, otra vez. Aquí es más saltar, Porque me recuerda un poco al Call of Duty Ghost. Another thing, we're seeing a lot of elevation on some of these maps too. The snipers are going to be in heaven. Yeah, I think it's max 2 stories, I believe. I could be completely wrong there, but hit it. No, pero es normal, o sea, eso es pillarle el truco y fuera, o sea. No, I didn't. I used it for a whole cutest little stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the same game. Ah, muy guapo, I can't wait for the sort of like mira la touch. for that, my cute little stocks. 30 killardas yo. Put skins on individual attachments now when it comes to making some very handsome looking weapons. Dylan Price, speaking of handsome. Oh, also something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks system. Se ha puesto literalmente la misma clase que en el modo Warfare, casi. Más o menos. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're going to get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it, and it's going to be sweet. Well, the reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like how vastly different it makes the gameplay. But I know for a lot of us, when you're playing like the multiplayer experience, I feel like you get a couple perks you like, and you just sort of pick those. Yo voy a ver, ¿el Gref está jugando ya o no? Ah, bueno, Gref no puede jugar. Mucho daño y mucho bien a la industria de los videojuegos. La cantidad de gente que hay jugando Battle Royale hoy en día. I don't know what I'm going to be running, but it does feel like they were saying, what was it, the different type of classes they were trying to put? You have your rusher, kind of your more stealth type player, your set. El estimulante, bro, es blanco
even if it's not like class-based, Oh, per se, tío. like they want to kind of funnel it with that behind the purchase. But I think that's pretty dope. But you can also make your own. La partida de competitivo que están jugando, man. Y están jugando HP. You know, figure out what you want. Todo igualado, It's igual. just nice having like a rewarding game, especially when you're Mira. flying, getting that extra perk. It really does, you know, change what you El que esto con la... ¿Qué será? M4. O la ataque, es que ya... Lo de deslizarse es un poco pelada, y tumbarse y todo. Un slide muy largo, muy tosco, que no me gusta para nada para usarlo tipo para movimiento. En verdad si te quiere ir tipo así, ok, pero es que no puede ni disparar tampoco, entonces no le veo el sentido al slide. Lo acaba de matar con el cuchillo, ok. El sentido al slide no se lo veo como tal, pero bueno. Eso sí, este arma se mueve bastante. O sea, no se mueve tanto, sino que la mirilla se mueve mucho. Entonces, claro, es un poquitico diferente. Pero que habláis, loco, o sea, que acabo de jugar, ¿me podía explicar? Ya se acabó la partida. Fui la última. A ver. Es que este pibe solamente juega a cuchillo. Mentira que lo dio. ¡Bueno! Quedé 13-16. No quedé tan mal. Seguro 19-10. El anuncio, tío. Aquí también, perfecto. Flex. Qué pena. Joder, tío. Me ha salido todo el equipo. El mapa es el Symphony. Wow, that's what I'm talking about. Oh no! That's the Fennec. I was loving that one yesterday. Oh! That thing turns. That's an OG weapon. That turns people in a super close range, but Pornyhoff just gave him the business. Smoked him. Nice try, Mason. We still love you. Hurricane OP. Is that what you're saying? Hurricane. It's such a different look. Like when we're spectating these players and they're having gunfights, stuff like the way the player animations are, the sound effects. Like the game has just been. Like it's everything we liked about MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been. I mean, it's Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning top to bottom. Well, and it was a close game, and now it's done. And then he was ¿El game? evaporated. I gotta say, the bunny hop. ¿Se juega alguna vez con Shoki? ¿Jugar con Shoki? No. ¿No? World War 2. En Parting Byte puede ser. Ah, mira, tengo la de Shoki. De hecho, salgo en un vídeo suyo. No sé cómo lo... Flipas. La recarga está muy raro. Misil de crucero, ojo. Racha, mira qué guapa. No tengo ni puta idea del mapa, ya os digo. Dios. Dios. El misil de crucero. El sonido se escucha bien, o sea, los pasos se escuchan bien, ¿eh? Los pasos se escuchan bien. Los pasos se escuchan bien, dicen. El Shoki. Este mapa igualmente yo creo que es más para corta que para una MW. La doble esa. Tiro. Aquí no tendría un decoy ahí, ¿sabes? Oh, qué buena. Tengo Presti ahora ya. Buena. ¿Se han comido la mina? Qué viciado voy a pegar, niño. Qué viciadita, niño. ¿A quién estás viendo tú? Ah, mira mira el swag. A ver. I've never met him in person, dude. We hugged for a solid 30 seconds. It was beautiful. And it just shows like how hyped people get for Call of Duty. I was telling you, I was like, I can't believe I still get this amped for Call of Duty after over 10 years. I don't think many things like bring everybody together like this. It is, Lo que pasa es que el sonido va con retraso. Escucha un poco mal. Or if you've just joined the stream. Yeah, one of the two. One of the two. There's no in between.
User interface has been completely changed as well. Dead silence available on that lower right-hand side. Just a lot more sort of clean changes. Of course, the menu system, which you might not have seen here on the main COD Next stream, but individual streamers seen the operators there. So many cool changes. A lot more of a streamer experience. It's sexy. That's not a lot of ways to describe it. I love that, especially like when you click start, you go and you look at your loadout, you switch weapons. It looks good. You can see everything. Exactly what's there. Digestible. ¿Qué? Le dice, está Agustín, se acuerda Agustín en el directo del Gref y le dice, ¿y eso de ducharte lo vas a probar también o qué? ¡Buena! ¿Están Peterby o no están Peterby? Spawnean ahí, ¿eh? No muere tú. Vale, tenemos el misil. Voy a tirarlo para que lo veáis. Voy a esconderme aquí. ¡Misil, misil! Ah, mira, el misil lucero. Joder, sí, ya lo he dicho. ¡Oh! ¡Lo colé! Voy a tirarme silencio mortal. El silencio mortal es como que apretas algo y te lo tiras. Como que, no sé, está... Lo que pasa es que duran muy poco, creo yo. El meta sumando puntos. Coño, la has notado, bro. ¡Ah! Casi me escapo. El dropshot no lo he intentado mucho, la verdad. Prefiero andar saltando, chavales, en vez del dropshot. Es mejor andar saltando, yo creo. He sacado la racha del aéreo, ¿eh? Pasa que en este mapa no creo que haya muy bien el aéreo. Poner una mina aquí. Voy a tirar esto aquí. Acá, acá y acá. Se cuesta matar, no se mata rápido en este juego, Ah, en el otro pasillo. Cuesta matar, no se mata rápido, de lejos. Además las armas se mueven bastante. Hemos pasado del Vanguard que las... ¡Oh, hemos perdido por uno, no! Que las armas no... De buen ratio. Hemos perdido por uno, no. No se muevan. Aquí se mueven un montón. 75-74, bro. Oh man. We will be playing all day, friends, all day. You know what, the iron sights here kind of clean. Well, I think this is great too for a lot of I mean, people like you saw Zenny, you saw Crowder, for those who don't know, they work on the CDL side, they're really in the midst of stuff during the season. They don't get to come to stuff like this that often and see all these content creators. I imagine they're in heaven. I've seen some of the tweets. En la otra. Luego me salgo un momento y me hago clase bien, ¿vale? La siguiente. Ah, me ha metido otra partida del tirón. BID, esto es BID. Qué pena, tío. Me ha dicho las clases en la otra build. Y claro, esta build no es la otra. No sé por qué, pero en el BID, la tercera persona, el espectador, se ve así como la cámara aquí, ¿sabéis? En plan en el casco. Toma. Toma. Es el sniper, pero no podemos verlo bien. O sea, es como que tiene la cámara aquí, ¿sabéis? Está bien, es raro. Se hace raro, todo tumbado, ¿sabes? Esquineado. Hijo le de puta. Tiene la bomba en la mano, tú, con el estimulante. ¡Oh! Buen no-scope, la ha metido, La ha metido en buen no-scope, Tenía bugueada la bomba. Buena, buena. Los snipers están súper OP, de hecho. Loadouts. Default. Está el del sniper, ¿no? ¿Era este? ¿Cuál es el del...? Este. No, este no es, ¿no? ¿Dónde está la carabina, tío? Este es el sniper, creo. Pero este no me gusta, yo quiero la carabina, tío. Este no quería yo. Luego me pongo la carabina bien. Uy, casi le meto un turno a ese, No sé cómo le he dado con el sniper. Este sniper yo no quería, es muy lento, tío.
Ese sniper es muy lento, nada, me voy a volver a poner la M4. Luego me creo el carabina, y el carabina es rápido. Me voy a poner la de... I mean, he is one of the better aimers I've seen, though. Like, a lot of the tournament stuff, when you're talking about mouse and keyboard players, like, he is absolutely nuts with it. So, not surprised to see him finding some wins in the long-range battles, but... I gotta see his recoil control. So, what do you guys think about all these maps so far? What's been your guys' favorite? Call of Duty con teclado y ratón. ¿Qué pasa? Dice, Call of Duty con teclado y ratón, dice Agustín. Y dice, ¿qué es lo siguiente? ¿Nos vamos a pajear con la Switch? Madre mía, tú. Se va a sacar la nuclear, bro. Hay un pavo en racha nuclear, tú. Este pavo es muy bueno en el Warzone. It was great. It was really great. There's a lot of cool, you know, the opening breaks and stuff like that. He's on a 15 streak, by the way. Venga. He was frying. He's literally annihilating the lobby. Yeah, let's stick with him. He's on 15 in a row. Another cruise coming in. Pues nada, gente, gracias por pasar por el directo, todos los que habéis estado. Lo voy a cortar aquí porque no sé si... Yo creo que no van a sacar más. Aparte, mucho más que el gameplay que estamos viendo en real, pues eso. Igual sí que sacan alguna partida así del Warzone, pero eso, no sé cuánto tiempo estarán aquí en multijugador. Y nada, mañana activan la beta del Modern Warfare 2 para los que habéis pagado ya el juego en PlayStation. Creo que serán 2 días. Y luego los otros 3 siguientes es en la Play, pero para gratis para todos. Y luego ya la segunda semana pues es un poco para todas las plataformas. Que serán también 2 días o 3, no lo sé exactamente, para los que hayan pagado. Y luego otros 3 días ya los finales para todas las plataformas, hayas pagado o no. Así que, a ver, yo obviamente pues sí que haré directos del juego. Que a mí lo que me raya es un poco el movimiento, pero será porque es un poco cambio de todo y no sé, va... Pero bueno, habrá que probarlo a ver qué tal está. Y nada, gente, gracias por pasaros y eso, como os digo, os iré subiendo cositas en el canal. Chao.